¿Qué tal, amigos? Un gusto en saludarlos de regreso, pues después del programa que tuvimos posterior al Supertazón, listos para hablarles de todo lo que ha pasado en este, pues ya arranque de lo que es la agencia libre, un montón de cambios que pues estremecen a varios de los equipos y a la liga, y hace abrigar esperanzas a muchos aficionados y a otros, pues la verdad es que los trae por la calle de la amargura y vamos a platicar de todo el tope salarial, de todas las notas que se han dado en estos últimos días. Platicaremos también sobre tres personajes legendarios de la NFL que desgraciadamente fallecen en estos últimos días. Y por último, pues bueno, todas las noticias más importantes sobre las reuniones que sostuvieron los dueños de los equipos de la NFL en estos días pasados. La bomba, sin lugar a dudas, mi Pepe, y como siempre, qué gustazo saludarte, pues la llegada de Aaron Rodgers al equipo de los Jets, que podríamos decir, bueno, tienen aquel nombre glorioso de Joe Namath, pero que fue en otra época, en otra, ya en los sesentas, se hizo famoso más que por una continuidad en su juego, pues porque vaticinó que iba a ganar el Supertazón contra Baltimore, y párale de contar, mi Pepe. Pero, pues bueno, ahora, imagínate llegando un monstruo de este calibre. ¿Cómo estás, mi Pepe? Qué gusto saludarte, y bueno, ¿qué opinas de este arranque de la agencia libre? ¿Cómo estás, Chuy? Gusto en saludarte. Pues sí, como lo mencionas, pues todo parece indicar, digo, que pues el caso, ¿no? De Aaron Rodgers a los Jets, digo, a los Jets les suelen suceder tragedias, ¿no? Tragedias deportivas, tragedias fuera del terreno de juego, digo, tragedias, pues, hay que recordar que este fue el equipo que pensaban que iban a tener a Bill Belichick como su entrenador en jefe y les dijo que no, y les renunció. Bueno, Entonces, sí lo tuvieron, Pepe, sí lo tuvieron. Un ratito nada más, pero lo sí, tuvieron. ¿qué se dice la frase? New York Minute, no es la frase que se dice por allá, duró un minuto de Nueva York, así es una frase muy conocida por allá, Así es. pero sí, digo, por eso uno es controso porque también además Aaron Rodgers es una cabeza diferente, en el sentido de que él piensa diferente a los demás, él eh, ya uno no sabe qué pensar de cómo es Aaron Rodgers. Es un gran coreback, pero ya a sus 39 años de edad, yo ya no sé si en verdad quiere jugar fútbol americano o no. Por ahí yo escuché una frase el año pasado, por ahí lo leí, en el caso de Tom Brady, que cuando dices que te retiras o ya estás pensando en el retiro, ya te retiras. O sea, como que si ya lo estás pensando, como que ya vienes de bajada. A lo mejor fue lo que pasó un poquito con Brady. Rogers ya lo ha estado diciendo, ya lo ha estado pensando y le aprendió muy bien a su, ¿cómo se dice? A quien reemplazó, porque se está repitiendo la historia de hace 15 años. Parece como Napoleón y Hitler que de la guerra en Rusia y que se congelaron en el invierno. Aquí los Jets no aprenden. Ojalá que no les sucedan estas tragedias como, repito, Bill Belichick y otros, ¿no? Que pensaban que ahí lo tenían para ellos, pero ese, estamos hablando mucho de Aaron Rodgers y sí hay muchos que ya están cansados de esta novela, pero ni modo, nos tenemos que chutar. Importante mencionar algunos otros movimientos interesantes que se han dado en la agencia libre. Se confirma la salida de los Vaqueros de Dallas de Ezequiel Elliott después de 7 años en la institución, un corredor que tuvo un inicio impresionante, pero que año con año fue viniendo a menos en su productividad. Sale del equipo de Dallas y pues ahora quedará en manos por lo pronto del regreso de Tony Pollard, que pues viene saliendo de finales de la temporada pasada de una lesión. Igualmente, pues en otro movimiento, la confirmación de la salida de Matt Ryan como mariscal de campo en un paso efímero por los Potros de Indianápolis. Vale la pena destacar
pues la llegada de Orlando Brown como tackle izquierdo al equipo de los Bengalíes de Cincinnati va a tener pues a un gran guardaespaldas, sin duda alguna, Joe Burrow, después de 2 temporadas en las que ha sido pues brutalmente golpeado, pues los Bills de Buffalo que se llevan a Damien Harris como corredor y pues Miami por su parte, Jalen Ramsey y al mariscal de campo de los Jets, Mike White. Los Patriotas de Nueva Inglaterra en esa misma división, pues se llevan a buenos jugadores, a Juju Smith-Schuster, el receptor abierto de los Jefes de Kansas City, al corredor James Robinson y al ala cerrada de los Delfines de Miami, Mike Gesicki. Los Cafés de Cleveland, pues ahora tendrán en sus filas al receptor abierto de los Jets, Elijah Moore, y al esquinero Patrick Peterson. Sin duda alguna, una muy buena adición, mientras que por su parte, pues los Tejanos de Houston agregan al mariscal de campo Casey Keenum, al corredor Devin Singletary, al receptor abierto ex de los Vaqueros de Dallas Noah Brown, también como ala abierto a Robert Woods y al ala cerrado Dalton Schultz. El equipo de los Potros de Indianápolis, pues ahora se refuerza en la posición de mariscal de campo con Gardner Minshew, quien estuvo en la escuadra de Filadelfia en los últimos 2 años. Los Jaguares, por su parte, tienen de corredor ahora a Dearness Johnson, que llega del equipo de los Cafés, y al ala cerrado Evan Ingram. Y bueno, los famosos Raiders de Las Vegas, de mis compadritos y también Hall of Famers, César Barrientos y de Isaac Benavides, pues bueno, tienen ahora en sus filas a los alas cerrados Austin Hooper y O.J. Howard, como receptores abiertos Philip Dorsett y Jacoby Myers, quienes serán pues obviamente elementos sustitutos que podrían entrar al quite en caso de ser necesario. Los Vaqueros, ante la salida de Ezequiel Elliott, ahora reciben a Ronald Jones, y también como receptor abierto pues contratan a Brandon Cooks. Detroit, por su parte, regresa a Marvin Jones, que jugó varios años con la escuadra, y hacen una enorme contratación con el safety de Gardner Johnson. ¿Y qué decir del equipo de los Halcones de Atlanta? Contrata al mariscal de campo Taylor Heinicke, al receptor abierto Scotty Miller, quien llega de los Bucaneros de Tampa Bay, y a Calais Campbell, quien es una sensacional adición y que es pues en defensivo. Y cerrando la división, Carolina, quienes agregan a Andy Dalton, a Miles Sanders, a DJ Shark y a Adam Thielen, con lo cual, bueno, pues llegan sobre todo Sanders y Thielen, yo creo que elementos pues muy interesantes. Y por último, en esa misma división sur, el equipo de Nueva Orleans, que aparte de tener a Derek Carr, pues bueno, confirma el regreso un año más de Jamie Winston, por lo cual, pues ahí tiene esas dos opciones para comandar y dirigir al equipo. Y en lo que viene siendo, pues la última división de la conferencia nacional, el equipo de San Francisco, pues una gran adición defensiva más con Javon Hargrave, quien llega pues de la escuadra de las Águilas de Filadelfia, y Seattle, quien ve por un lado al linebacker Devin Bush y pues por otro lado también al gran linebacker que regresa a su escuadra, Bobby Wagner. Esto también pues deja como que abandonadona lo que es la conferencia nacional, ya cuando, ya cuando Derek Carr con su llegada a Nueva Orleans se convierte en uno de los máximos exponentes de mariscal de campo en la conferencia, pues es que le lleva una gran ventaja la conferencia americana, sin duda alguna. Pues cuando menos la mitad de los 16 equipos de esa conferencia, pues son mariscales de campo de gran nivel. Queda nada más el tema a lo mejor de dentro de los top acá, como quiera que sucede para futuro, pues bueno, en el caso del draft, y obviamente, pues bueno, también hay algunos casos como Lamar Jackson y todos que pues se quedan con esa etiqueta de jugadores franquicia. Recordemos que Lamar
por una parte no cerró jugando la temporada debido a una lesión. El equipo lo estaba presionando para que sí participara, pero él obviamente pues diciendo no estoy apto para jugar. Por otro lado, pues importante también señalar y mencionarles a todos ustedes que él no tiene ningún representante que lo maneje, por lo que es él mismo el que está en las pláticas y las negociaciones con el equipo de los Cuervos, y cuando empiezan las reuniones de los dueños y los entrenadores en jefe de los equipos en estos días recientes, exactamente en el momento que sale a la conferencia de prensa el coach Harbaugh, pues sale un tuit de Lamar Jackson diciendo que en días anteriores él había solicitado que se le permitiera ser transferido. Importante recordar que el 7 de marzo a él se le puso la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, Pepe, de todo este arranque de lo que es la agencia libre? A mí lo que me ha sorprendido de lo que he visto, mira, yo sí creo que, por ejemplo, lo que ha estado haciendo, no sé, unos Raiders, yo no sé por qué los 10 están tan enfocados, tan empeñados en un Aaron Rodgers, un quarterback de 1 o 2 años, y como dije, parece que estuvieran retirados. Yo sí creo que les hubiera hecho mejor ir por un Derek Carr, ir por un Jimmy Garoppolo. Y yo creo que, bueno, a lo mejor Derek Carr en Nueva Orleans puede ser, porque hay una buena defensa ahí en Nueva Orleans. Y como dices, la conferencia nacional no está tan fuerte. Claro. Ahorita, al momento de que estamos hablando ahorita, Derek Carr es el mejor quarterback de esa división. Es el mejor quarterback de esa división y eso daba esperanzas. Y sigue teniendo, tienes a Chris Olave, tienes a Alvin Kamara, tienes a jugadores de la defensiva que son buenos, entonces ahí te marca que, pues ahí está. Y en el caso de Jimmy Garoppolo, yo soy alguien que no sé, ojalá que no se arrepienta Garoppolo. Garoppolo necesita estar en un equipo estable, que esté sólido, y Raiders no es eso. Raiders es todo menos una franquicia estable. Y eso a mí sí me preocupa a la larga. Sí me preocupa a la larga en el caso de lo que se puede llegar a convertir, porque ¿quién puede decir que Josh McDaniels va a estar más que esta temporada? Así es. Ahora, la Y verdad de las incluso, cosas, Pepe, o sea, tú ves una mejoría en Raiders en la posición. Bromeaba por ahí y también decía los facts para los aficionados de Las Vegas en uno de los chats que compartimos por ahí tú y yo. Y por un lado, en el papel pareciera que Jimmy Garoppolo y de acuerdo al mercado está a un buen precio. O sea, estamos hablando de alrededor de 70 millones de dólares por 3 temporadas. Sin embargo, el gran problema histórico que ha tenido Jimmy Garoppolo es la cantidad de juegos que se pierde por lesión. De los últimos 5 años, de un total de 81 partidos que pudo haber iniciado, jugó en 51. Entonces, si esa misma tendencia la manejamos para lo que viene, para su nuevo contrato y con lo que estaría percibiendo, en realidad el costo por partido sería más alto que el de el mismo Derek Carr en base a los números de su contrato anterior. Y la diferencia por partido, pues la verdad de las cosas es que es interesante, ¿verdad? Entonces, pues a veces digo, los números pueden engañar un poco. Sí, el contrato total es mucho más barato. Sin embargo, si te llega a jugar el mismo promedio de encuentros que ha jugado en los últimos 5 años, y no me quise ir a su carrera porque obviamente fue suplente de Brady en los primeros, sí, si no, pues todavía sería pues mucho más dramático, mucho más caro Garoppolo que Derek Carr. Pero hablando de la calidad en la posición, ¿tú realmente ves una diferencia entre uno y otro? O sea, ¿está mejorando Las Vegas? pues mira, eh,
En talento puede que estén muy similares. ¿Qué trae Garoppolo a diferencia de Derek Carr? Puedo decir, Garoppolo es un ganador. Ha sido un ganador, Así ¿no? es. En cuestión, creo que su récord es de 41 victorias y 17 derrotas. Y eso no se compra, por más que tengas buenos equipos, que ha sido parte de, pero yo me acuerdo, cuando llegó a San Francisco, San Francisco no había ganado un solo juego esa temporada. Así 0 y es. 8, 0 9, una así, y entra y gana juegos. Eso simplemente es realidad. Cuando no estaba Garoppolo en San Francisco, por lo general perdía. Encontraron otro que hacía bien las cosas y pudieron ganar con él también. Entonces, lo que puedo decir es que Garoppolo es un ganador. Que probablemente es lo que le faltaba a Derek Carr, ser ganador, porque yo me mantengo que estadísticamente Derek Carr no es malo. Estadísticamente es bueno. Sí, creo que Derek Carr tuvo su peor temporada, esta pasada, fue cuando las pérdidas de balón fueron más notorias. El juego contra Carneros fue terrible. Y creo que ahí te puedes dar cuenta que sí fue su peor temporada. Pero lo que puedes decir es que Garoppolo, pues sí está en una situación que es más ganador. Ahora, yo decía de lo inestable, estable de Raiders. También se dio el cambio de Darren Waller, de la Así es. nada a los gigantes de Nueva York. Entonces hablas de estabilidad e inestabilidad, una de las armas principales que ibas a tener ahí. Sabemos que se entendió muy bien Garoppolo en San Francisco con George Kittle, etcétera, y ya le estás quitando una ala cerrada. Así es. Una ala cerrada estrella, ¿no? Y, y es que ese es mi problema con Josh McDaniels. Yo pensaba que había aprendido de sus tiempos en Denver. ¿Qué fue lo primero que pasó en Denver? Se pueden Hizo tener sus cambios. opiniones lo que quieran, pero había un coreback ahí establecido en Jay Cutler. Se pelea con Cutler y se pelea con Brandon Marshall y los echa para afuera. Y no es Claro, porque sean los grandes jugadores, pero están ahí establecidos y te peleas con ellos. ¿Cuál es la necesidad? Para mí eso está mal. Para mí eso me indica que como coach no puedes. Entonces llegas aquí, te traen para que hacer funcionar a Derek Carr con otras piezas. Este fue un equipo que calificó postemporada con un coach que no tenía nada de experiencia. Cero claro. experiencia como head coach. Los calificó postemporada. Entonces, llega acá y me vas a decir que el problema era exclusivamente de Derek Carr. No lo creo. Y entonces, ahorita cambian a Darren Waller. ¿Qué es lo que pasa con los Raiders? RG Deportiva, yo he dicho, es una franquicia perdedora, la de los Sí, Raiders. Son los Jaguares, por mucho tiempo. Bueno, a lo mejor ya no tanto, pero a lo que me refiero, son los Browns, son de esas franquicias que siempre están abajo. Y yo a veces pienso que Carr era los números, las victorias de Carr eran más gracias a que estaba y que era mayor durabilidad. Por lo general estuvo más sano, por la mayoría de las veces, más que un Garoppolo. Pero sí escucharon la historia de qué fue lo que pudo haber causado el que Darren Waller se haya intercambiado. Porque al parecer, Joe McDaniels no es bueno guardando un secreto. Y ese secreto, al parecer, tiene que ver que no guardó el secreto de que ya se iba a casar Darren Waller hace unas semanas con su esposa ya de jugadora del básquetbol de los Aces de Las Vegas. Eh, como que lo dijo y como que eso molestó. Eso me indica que había otras cosas y como que eso fue el punto final. Como claro. que ese La fue excusa. lo último, lo último, lo último. Pero, ¿cómo te peleas con un Darren Waller? O sea, eso no puede, si eso pasa, algo me dice que, por eso digo, McDaniel no aprendió. Y es que el modo de estos coaches de Patriotas piensan que con cualquiera pueden ganar. Claro, Que, y eso no es cierto. Eso necesita los jugadores, necesita buenos jugadores y tienes que saber manejar jugadores. A lo mejor Belichick lo podía hacer cuando estaba Brady, pero quitas a Brady, es complicado. claro. Sí, sí, o sea, el sistema es importantísimo, pero de nada te sirve si no tienes la materia prima, ¿verdad? Sí, a final de cuentas, debe de ser una combinación entre un esquema y un sistema que sea confiable, que ejecutándose de manera correcta esté más cerca de llevarte a la victoria, pero obviamente a final de cuentas se necesita talento, ¿no? Sí, se necesita el talento y ahí es donde, y talento para saber manejar, pero si vemos los más Patricias en Detroit, vemos otros de esos tipos de coaches, igual en Detroit, o sea, ahorita Detroit está unido, quieren,
no querían, ahorita quieren estar ahí en Detroit en lugar de irse. No sé, Claro, o sea, son cosas ahí que muestras que la forma de los Patriotas, sí, pero tienes que tener un Brady o alguien así por el estilo para que puedas mandar volar a algunos claro, y que de cualquier manera te funcione. Entonces, por eso sí entra Garoppolo y por eso a mí no me gusta que Garoppolo se haya ido y temo por Garoppolo. sí, Porque una mala temporada y baja completamente, bueno, o sea, me hubiera gustado, no sé, me hubiera dado los pedazos una planta, ya no sé cuántas opciones hayan tenido, pero claro. ojalá que no se, que no le eche a perder la carrera McDaniel. Pues bueno, en la reunión de dueños que se sostuvo en estos días anteriores, pues sin duda alguna notas importantes, yo diría pues entre las más destacadas lo que viene siendo pues los partidos de jueves por la noche. Por una parte pues los jugadores han venido pues pugnando porque pues se cancele este tipo de encuentros. Sin embargo pues la liga tiene ya un compromiso, un convenio con Amazon de 1.2 billones de dólares por temporada durante los siguientes años para poder efectuar este tipo de partidos, los cuales, pues bueno, han sido, la verdad es que de muy baja calidad y muy disparejos, dadas pues los equipos seleccionados, y lo que está pidiendo el comisionado Goodell y que quedó para definirse en el mes de mayo es la posibilidad de que en las últimas semanas del calendario pues se pudiera pasar alguno de los encuentros del domingo a jueves, siempre y cuando se hiciera con un máximo de 15 días de notificación a las franquicias, y esto pues en aras de poder mejorar pues la calidad de los partidos que se vienen celebrando en este Thursday Night Football. Por lo tanto, pues queda en veremos la decisión y será en el mes de mayo cuando sepamos la resolución final. Por otro lado, pues también un tema que ya hemos tratado aquí en el programa durante los últimos meses, los Washington Commanders pues están en venta. Hay dos grandes postores que ofrecen ya pues arriba de lo que vienen siendo los 6 billones de dólares. Por un lado, pues la propuesta que tiene Steve Apostopoulos, que pues es un empresario importante, y por el otro lado, pues la mancuerna de Josh Harris y de Mitchell, que pues buscan quedarse con la franquicia del equipo de los Commanders. Veremos qué es lo que sucede en estas pues próximas semanas. Sin embargo, pues se van dando avances poco a poco al respecto. Obviamente los dueños de la NFL pues no quieren a Snyder como un colega más. Ha sido muy polémico, muy controversial, y pues bueno, la verdad es que ha venido a menos durante su pues estadía en la franquicia. Entonces, veremos qué es lo que pasa, pero pues ya por lo pronto estos dos postores pues son los que destacan de otros más que ha habido en estos meses recientes. Y como otra medida más para preservar lo que es la integridad y la seguridad, se ha definido que estos cascos protectores que estuvieron utilizando los jugadores de ciertas posiciones en el equipo durante lo que vienen siendo los campos de entrenamiento y pues lo que es el inicio de la pretemporada, serán utilizados también pues para las posiciones que vienen siendo las de las líneas tanto ofensiva como defensiva, así como para los alas cerrados, los corredores y los linebackers. Esta parte de la indumentaria y del casco será utilizado durante los entrenamientos de toda la temporada. Y se define también que, a diferencia de lo que se ha dado históricamente, donde semana a semana en la pretemporada se van haciendo cortes de jugadores por parte de cada uno de los equipos con una fecha ya estipulada, pues ahora va a ser un solo corte acabando la pretemporada. Cuando se cierre el último partido de la última semana de la pretemporada, pues todos los equipos deberán cortar su roster de 90 a los 53 elementos definitivos. Pepe, también, ¿qué opinas de la llegada de Sam Darnold a San Francisco? Digo, a final de cuentas, suponemos que la apuesta sigue siendo que Brock Purdy
pues pasan esos 3 meses de recuperación a raíz de la cirugía que tuvo por su lesión en la postemporada en el codo, estaría listo entre junio, julio para ya lo que es previo a la pretemporada, los campos de entrenamiento, etcétera. Pero, ¿cómo ves la llegada de Darnold, de Carolina a San Francisco? Y en consecuencia, pues el cambio también increíble que se dio con la llegada de la selección número 1 del draft al equipo de las Panteras, precisamente, pues en un cambio que pues la verdad de las cosas que hacía muchísimo tiempo que no veíamos algo así, donde dieran tanto a cambio de una primera selección del draft, Pepe. No, sí, Chuy, pues la verdad es que lo de Carolina, todavía yo no sé qué vayan a hacer con esa primera selección. Incluso lo pueden llegar a cambiar también. Ellos también pueden negociar esa Así es. primera selección. Sabemos que Carolina no nada más, el dueño quiere ganar ya, pero sabe que ahorita él puede negociar también. ¿No? Él puede Suena negociar poco y probable, Pepe, porque fueron muchas las selecciones que dio a cambio y muy altas, ¿verdad? podemos futurear un poquito, ¿verdad? Con cosas que a lo mejor no vayan a suceder. Pero yo sí he pensado, ¿por qué no vamos a suponer un Baltimore? ¿No? En la cuestión de que sabemos cómo está la situación con Lamar Jackson, no es fácil lo que las negociaciones, la cosa está fea entre ellos, está muy, muy fea, muy, muy fea. Entonces, ¿quién no te dice que Baltimore, que Carolina vaya por un Lamar Jackson y tú, Carolina, tienes la primera selección y entonces pues, Baltimore das a Lamar Jackson a cambio de tener la primera selección en el draft? Yo no haría si fuera Baltimore, pero pues, no te sabes. Tan desorientados, tan en otro libro completamente ellos en sus negociaciones. Pero en la cuestión de Carolina, si hay un coreback que puedan seleccionar, como que ellos escuchan más que van por CJ Stroud, más que por Bryce Young. En uno de los grupos de donde estamos nosotros, Churin decía si Bryce Young resulta ser el siguiente Jalen Hurts. Para mí sí es importante señalar que son muy diferentes. Bryce Young a Jalen Hurts. Jalen Hurts es un corredor, y en colegial fue corredor, fue muy corredor. Su fortaleza no era lanzar. Y lo ha desarrollado al grado de que pues, casi es MVP de la NFL y pues tuvo un gran Super Bowl. Bryce Young, de quarterback de Alabama, es pasador. La verdad que sí, no, si ves sus números, no, creo que corrió menos de 200 yardas esta temporada pasada. Entonces, no es un quarterback corredón, es un pasador, es un muy buen pasador. Su estatura, ya lo platicamos más adelante, esa es la duda con Bryce Young. Me encanta la mentalidad de Bryce Young, se me hace una mentalidad campeona ganadora. Es Claro, difícil por la estatura, pero entonces, pero ahí sí con Carolina, equipos como Carolina y como Atlanta, yo en lo particular, yo sí preferiría buscar a un Lamar Jackson. claro. Lo digo eh, porque aquí tienes un MVP de la liga. Y para los que piensan, digan lo contrario, Lamar Jackson cuando fue MVP lideró la liga en pases de anotación. En pases de anotación, no corriendo, en pases de anotación. Entonces, si eres líder de pases de anotación, puedes hacer las cosas demás. Y yo creo que Baltimore no lo hicieron, eh, lo pusieron como a correr nada más y nunca le dieron receptores importantes, o hay muchos problemas ahí. Entonces, yo sí soy Atlanta, que dijeron, ¿sabes qué? Yo no me acerco porque con este etiqueta de jugador franquicia que le pusieron, puede negociar otros equipos con él. Claro. Y si tú me preguntas que si vale la pena dos selecciones de primera ronda por Lamar Jackson o probar a estos quarterbacks de primera ronda, yo prefiero estas dos selecciones de primera ronda que yo creo que son seguras, equivalente a lo que te pueda Stroud y Young, que a lo mejor pueden ser muy buenos, pues no sabemos. Lamar Jackson ya sabes lo que es. Claro, no, no, y yo creo que para franquicias como esas, las que tú mencionas en lo particular, Pepe, es como si llegara un super crack, ¿no? Son franquicias que la verdad es que tanto Carolina como Atlanta les falta vida, les falta chispa, les falta, o sea, ser de franquicias que vendan, o sea, O sea, pues imagínate llevas a que un, esto pone en Carolina. ¿Por qué Lamar Jackson no puede hacer lo mismo claro, en un Carolina? claro, Eh, con un mejor coach
Frank Reich, un mejor coach de lo que tenían. ¿Por qué no puede serlo? O en un Atlanta, tienes a Arthur Smith, él tuvo éxito con Ryan Tannehill. O sea, a mí Desmond Ridder no me dice nada de que vaya a hacer algo. Y por más que Atlanta nos quite jugadores como Jesse Blaze y otros y quieran compensar, y wow, vas a ser un equipo competitivo. Necesitas el quarterback. Claro, claro. Eventualmente necesitas el mariscal de campo. Es muy Y donde, difícil, Pepe, digo, con la exigencia que existe en la liga y la necesidad de ganar urgentemente, es muy difícil para un joven llegar a una escuadra donde dan bandazos hacia un lado y hacia otro de qué es lo que quieren hacer. Tú lo decías ahorita también con los Jets, cuando parece que por fin empiezan a armar un roster. A mí no me disgusta la adquisición de Rodgers en los Jets. A mí lo que me disgusta es que hayas visto lo que se vivió en Denver con un Russell Wilson, donde lo que prevaleció todo el año fue esa sensación de la plantilla de mi coreback cree que está en un lugar aparte de todos nosotros, ¿sí? ¿Y qué es lo que llegaron Rodgers a hacer a Nueva York? Pues tráete a todos mis cuates, pónmelos aquí a jugar, porque todavía el que te lleves a 3 o 4 jugadores de tu confianza y que tengan un buen nivel, porque luego, bueno, es que Brady llevó, pues sí, pero Brady se llevó a Gronkowski, tal vez el mejor ala cerrado de todos los tiempos, a una edad de 29 o 30 años, ¿sí? Y se llevó a Antonio Brown, que sin duda alguna también es de los monstruos de la NFL y que su problema era la actitud, pero que como atleta, impresionante. Y le agregabas a Mike Evans, que aparte es un top receiver, pues hombre, de la noche a la mañana armaste una escuadra de receptores impresionantes, pero aquí te llevas a 3 o 4 cuates, de los cuales, pues honestamente son de medio para abajo, que a lo mejor tuvieron algún buen año en su momento, etcétera, está bien, pero para que ese sea tu cuerpo de receptores, o sea, la mitad del cuerpo de receptores, cuando normalmente tienes 6 o 7 receptores abiertos máximo en tu escuadra, entonces dices como que, híjole, o sea, es too much. Entiendo la calidad de Rogers, creo que sigue siendo un lugar frío en postemporada, suponiendo que llegara, pero no tan frío como Green Bay. ¿Verdad? Digo, Green Bay sí se cuece aparte, tal vez Minnesota, pero ahí está echado, pues es algo similar. Como quiera acá, pues son de perdido unos 15 grados más agradables que en Green Bay, ¿verdad? No sé en el caso de lo del Sam Darnold también, si te parece, o qué es lo que visualizas tú, porque la apuesta es 3 mariscales de campo que pudieran funcionar, pero no estamos seguros si funcionen. Te estás ateniendo a 7, 8, 9 juegos que tuvo Purdy, ya que regrese bien de la lesión, o lo demás, pues bueno, pues digo, un mariscal de campo que llega ahora como Darnold, que ha fracasado donde ha estado, y por el otro lado, pues obviamente también a Trey Lance, que pues se ha estado lesionado y que ha jugado muy poco desde su carrera colegial y en la actualidad en los profesionales. Entonces, no sé, ¿cómo ves el equipo de San Francisco, Pepe? pues mira, en lo de Sam Darnold, yo no creo, yo no, mira, para empezar, creo que no es seguro que se vaya a estar cuando empiece la temporada. Se tiene que ganar su lugar en el roster, Claro, claro. no tiene ninguna garantía. Me imagino que si están sanos Brock Purdy y Trey Debe Lance, de ser, está entre ellos, quién va a ser el titular. Tendrían que los dos estar muy mal para que él sea el abridor en la semana 1 y llegue a ser suplente. claro, claro, Eh, definitivo. y si los dos están muy bien, Lance y Purdy, a lo mejor intercambian a uno de ellos. A lo mejor Lance es el que intercambia. Primero está a ver cómo resulta ese codo, porque pues, Mm, obviamente sabemos que esa lesión del ligamento pues es de las más serias, que pues así es. un quarterback pues, es el codo, ¿no? No estamos hablando de una rodilla donde no es un quarterback que se mueva mucho tampoco, o sea que... Entonces yo de Darnold, pues es como, no sé, Mike White que firmó con Miami, ¿no? Como suplente, ahí para tener a alguien atrás de Tua, Tagovailoa que se lesiona mucho, o ya la Steelman que firma en Denver. Yo creo que Darnold
Y no lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo mal en el cierre de temporada con Carolina. No estuvo tan mal, ¿no? Entonces, creo que pues, a lo mejor si algo me faltó en lo de Carolina, eh, por el lado de Chicago, simplemente Chicago, ellos ya vieron, pues, le están diciendo Justin Fields, este es tu equipo, ¿no? Y yo creo que Así está es. bien. A mí sí me gustaba lo competitivo que era Chicago con Justin Fields. Hay que recordar que Chicago probablemente tuvo la peor defensa de su historia. Los monstruos de Midway aquí no fueron ningunos monstruos. No sé qué es lo opuesto a monstruos porque, sí, o sea, era una terrible defensiva, una terrible, o sea, Claro, 40 puntos. Estabas pidiendo a la ofensiva de Chicago anotar 30 y tantos juegos para estar siquiera en el juego. Y a mí me gustó la competitividad de Justin Fields, ¿no? Y eso es un gran plus. No tenía los receptores, ya les llega David Moore, es un así es. receptor con esa capacidad. Que creo que es, no sé qué opines, Pepe, pero yo creo que el equipo que mejor lo ha hecho, la agencia libre, creo que se reforzaron bastante bien y a mí me encanta lo que ha hecho Chicago, digo, después de todo lo que nos ha dado en los años anteriores, ¿verdad? Ese cuando tienen mayor, es el que tiene más espacio en el tope salarial. Claro, Y pues digo, se fueron con este jugador quien es TJ Edwards, ¿no? Que llega de Filadelfia, llega un Walker que también llega de Titanes, también Emmons yo creo que es el principal así para, es, digo, creo que estamos hablando de Chicago, que ID es la defensa, históricamente, y en claro, esa ciudad tan fría y necesitas tener una gran defensa, yo creo que es vital, y sí, era una coladera, la verdad, una terrible defensa, y tampoco sí. tenía receptores, y yo sí creo que Justin Fields jugaba bastante bien, hasta a veces yo creo que lo protegían al final de que, ¿sabes que algunos partidos no, porque para proteger a Phil, porque no tenía sentido que estuviera ahí en el campo arriesgándose. Y ahora tienes un buen receptor. Yo sí creo en Justin Fields, digo, más de 1000 yardas por tierra, eso es otro tema, pero yo creo que tomaron la decisión correcta de darle la oportunidad a Justin Fields, porque no lo ha hecho mal. No, Para y más mí que todo, no ha Pepe, se sido ha nada visto mal. una evolución, ¿no? O sea, juego a juego y en las temporadas ha mejorado de un año a otro, has visto un progreso. Si tú vieras que el jugador se estanca o que no avanza, pues te lo compro. Pero la verdad es que sí se ha visto un progreso en Justin Fields. Sí, y puedes decir 3 victorias, pero pues, te digo, a veces no lo metí. Yo sí, al final de temporada, yo sí creo que se están queriendo proteger, porque la verdad, ¿para qué? Eh, sin receptores, defensiva y sabiendo que corre mucho, de cualquier manera corrió más de 1000 yardas en la temporada. Y digo, a veces es de vista, digo, te puedes ir por los números completos el 60%, pues, ay, qué bajito, pero como diría tu amigo Javier Aguirre, hay que ver los juegos. Hay que ver los juegos. Y la verdad, sí, siento que se merece una buena oportunidad Justin Fields. Creo que sí se la ha ganado. O sea, no pierde, creo que cuida bien el balón. Vamos a decir, a diferencia de, no sé, un Baker Mayfield, un Sam Darnold. Hasta el momento ha cuidado el balón. Y, y pues vamos a ver. Pero yo creo que Chicago toma una buena decisión. De mínimo ahorita, sí se merece Justin Fields el que se quede ahí en Chicago como el titular. Claro, otros dos cambios que implican a corredores y la verdad de las cosas es que se va uno de mis jugadores favoritos, a lo mejor el corredor Jamal Williams que sale de los Leones de Detroit y pues su lugar es cubierto por David Montgomery que llega de los Osos de Chicago. La verdad es que aunque pues la diferencia es realmente únicamente de $2 millones y para mí Jamal Williams era pues un motivador, un gran compañero, un jugador que sentía los colores de la institución de Detroit, como lo dejó de manifiesto por ahí en Hard Knocks en la temporada pasada. Y pues llega ahora Montgomery, que la verdad es que sin pena ni gloria pasó por la escuadra de los Osos de Chicago. Entonces, pues va a ser interesante pues ver cómo impacta esto al equipo de Detroit, que pues viene después de una temporada que tuvo
se enrachó, gran actuación de Jared Goff y pues bueno, un equipo que viene definitivamente a la alza. Hay algunas otras novedades también. Stephon Gilmore llega al equipo de los Vaqueros de Dallas. Renovación de contratos impresionantes de los mejores dos alas cerrados de la liga. Por un lado, Kelsey, por el otro lado, Kittle, y así los Jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco amarran la continuidad de los mejores dos elementos en la posición. Y pues bueno, por último se confirma la llegada de Baker Mayfield como mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay tras el retiro pues de la leyenda Tom Brady. Muy probablemente la última oportunidad para Baker, al menos dentro de un puesto titular entre los 32 equipos de la NFL. Que de entrada, Pepe, importante recordarle pues a nuestros amigos que el tope salarial para este 2023, pues recordemos por ahí sufre el mayor incremento en la historia, llega después de obviamente haber caído debido a la pandemia en los años anteriores, pero ahora aumenta a 224.8 millones de dólares totales por equipo y obviamente, pues todo esto, pues en una temporada en la que también se están renovando los contratos de televisión y pues que viene otra serie de participantes en la liga y de patrocinadores. Yo creo que también importante, pues mencionarle a la gente que los inicios de lo que es el tope salarial y la agencia libre se da por allá a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando, pues tú recordarás que hubo primero una huelga en el 83, por ahí hubo otra huelga posteriormente a finales de los mismos 80s, y es donde, pues al principio era muy difícil que viéramos cambios de jugadores de un equipo a otro. Normalmente, pues había una cláusula o cláusulas en las cuales se le impedía a los jugadores cambiar de franquicias y por eso era muy común que pues veíamos a todos arrancando en un equipo y terminando ya que se retiraban en ese mismo equipo. Sale por ahí un primer intento de lo que es esta demanda de los jugadores y de la asociación de jugadores en ese 89, sacan lo que ellos llamaban ese plan B, en el cual pues surge lo que es el principio de la agencia libre y permitían a 37 jugadores mantenerlos en el roster y el resto convertirse en agentes libres, pero pues por ahí del 93 obviamente vuelve a haber pues otra demanda que hace la asociación de jugadores a la liga y pues es ahí ya donde definitivamente nace en el 93 la agencia libre, un año después en el 94 lo que es el tope salarial, aquel tope salarial que nada más como referencia, Pepe, que estamos hablando de que en el 94 fue de 34.6 millones de dólares, comparado, pues bueno, con lo que mencionábamos ahorita que ya rebasa pues los 220 millones. Entonces, ¿qué opinas de lo que es la agencia libre en general, Pepe? De lo que es el tope salarial? Recordemos que sigue siendo los dueños, pues los que tienen ligeramente mayoría sobre la media de lo que viene siendo los ingresos en general del fútbol americano, ¿no? Pues sí, lo que dice, hay que recordar, como platicabas ahorita, esa huelga del 87 que pues, no resolvieron nada, incluso estuvieron, como dices, del 87 al 93 sin contrato colectivo entre jugadores y los dueños. O sea, estaban jugando, como no funcionó la huelga de los jugadores, así estuvieron jugando y hasta el 93 se estableció el tope salarial y la agencia libre, que fue cuando ya a final de cuentas llega alguien como Reggie White de Philadelphia Green Bay, a la defensivo, la verdad, eso fue que le dio la validez. Lo que sí es que, obviamente, esa cantidad de 34 millones de dólares que mencionas en esas primeras temporadas digo,
si ven la película de Jerry Maguire, Sí es. el contrato que firma Rod Tidwell ahí en esa película, pues eso es una nada ahorita, nadie te va a aceptar un jugador estrella, ningún te va a hacer contrato, pero son los tiempos, ¿no? Los contratos en 1999, 1998, pues a lo que son ahorita. Y pues obviamente la liga también ha seguido creciendo en cuestión de dinero. Yo creo que está bien. Yo sí soy de alguien de los que piensa que los jugadores se lo merecen, ¿no? O sea, Claro, ganan mucho dinero porque la liga recauda mucho dinero, es muy popular y yo sí creo que ponen sus vidas en riesgo jugando este deporte y así lo aceptan y nos da, pues, qué pobrecito, ¿no? Pero yo sí claro, soy de que, pues, ahí están, ¿no? Y si te lo tienes que merecer, nadie se lo está regalando. Que no funciona es otra cosa, pero nadie se lo está regalando y se me hace bastante justo. Yo sí soy de la idea que, o sea, ya, se me hace justo. Ahora, porque también ha quedado demostrado que, por ejemplo, ahorita dices Chicago, Atlanta, son de los equipos que más han gastado en la agencia libre, claro. pero ha quedado demostrado que es ser el equipo que más dinero gasta en la agencia libre, no te gana nada. Yo creo que el único equipo que yo creo, de los pocos equipos que yo creo que sí les ha resultado así la agencia libre, son, voy a decir, los 49 del 1994, cuando se trajeron a Dion Sanders, Ken Norton, un muy buena agencia libre, y son de los pocos, porque Washington, pues, ¿qué podemos decir, no? ¿Te acuerdas esa vez de Bruce Smith, que se trajo a Bruce Smith, Dion Sanders, Andrew Reid, en una misma agencia libre? Son movimientos así muy pequeños Sí, que son singulares a los que primero tiene que ser el draft, pero para mí es el draft. De ahí está la base y luego ya buscas lo demás. Ya luego buscas. Por ejemplo, en Filadelfia, ¿qué es lo principal? Se trajeron a J. Brown en una fecha importante. Y ese los mandó hacia otro estratosfera a Filadelfia. Y Hazel Reddick, sí, pues son más que ¿quién Hazel Reddick? ¿Quién lo? Alguien se estaba muriendo por él. O sea, o sea, claro. o sea, ¿cuántos aficionados realmente lo conocen? Si lo conoces, sí era, qué gran jugador. Pero realmente, o sea, esas son las piezas fundamentales. Sabemos que Red muchas veces se gasta mucho dinero, otros. No se trata de eso. Se trata de las piezas adecuadas. Así es, así es. Pero primero se da. Ahora, no sé, Pepe, por el otro lado, digo, ya hablamos de a lo mejor de jugadores más populares que llegan a nuevas franquicias, pero tal vez la contraparte y el típico jugador que decimos, así como se dice de Dak Prescott, así como se dice del mismo Derek Carr, como que fue sobrevalorado. Obviamente la etiqueta sin duda este año se la lleva pues Daniel Jones, al menos en la opinión pública en general, un contrato bastante jugoso, 160 millones de dólares, sí, con 35 millones adicionales en incentivos que hay en el contrato de Daniel Jones para un mariscal de campo que lanzó 15 pases de anotación, sí, entonces tuvo un muy buen año, pero obviamente pues habrá que ver, digo, después de varios otros que fue todo lo contrario, habrá que ver si Double tiene pues la capacidad de mantenerlo y aparte fue un año monstruoso de Saquon Barkley, ¿verdad? Entonces, digo, no sé cómo lo ves tú, ¿realmente vale ese dinero, en tu opinión, Daniel Jones para una franquicia como los Gigantes de Nueva York y en una división como la que está, donde tres equipos calificaban a la postemporada, ¿no? Daniel Jones, pues se vio bastante bien. Y contar que, pues, Gigantes no le lleva el clavo a los receptores que hace unos años se trajeron, como Kenny Golladay, se Así es, lesionaron otros cuantos, entonces no ha tenido esos receptores. Hablamos de Darren Waller, pues ya le das, hay un arma interesante en el puesto de ala cerrada, ¿no? Para que ayude. Eh, yo creo que Daniel Jones es muy buen atleta, es un muy, pero muy buen atleta, corre muy bien.
no lo pensarías, pero corre bastante bien Daniel Jones. Por ejemplo, creo que su sueldo anual es mayor que el de Dak Prescott, ¿no? Por ahí había leído. Y muchos, bueno, Anda más o menos, digo, fueron 160 millones los dos en su momento. La diferencia es que pues el de Prescott fue hace 2, 3 años, ¿verdad? y, pero lo que podrías decir es que por más que muchos no les caiga bien Prescott o critiquen a Prescott, pero Prescott ha hecho más que Daniel Jones. Claro. Porque Con lo un tuvo mejor mejor equipo, ¿ah? Como quiera. Prescott. Sí, claro, claro. O sea, Prescott con un mejor equipo, sí, 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 Sobre todo claro. la defensiva, ¿ah? En ocasiones. Y obviamente mejores armas, ¿no? Porque hablo de los receptores, ha tenido mejores armas Claro, Prescott, sí le han dado mejores armas, pero ha hecho más, ha tomado más tiempo. Y creo que como ahorita que dijiste, pasas de anotaciones, así, Prescott es mejor, o sea, en esa faceta, es decir, Prescott se merece más el dinero que lo que Daniel Jones. claro, claro. Lo que sucede es que la buena temporada de Daniel Jones fue ahorita. Y sí, Gigantes ganó su primer juego de postemporada en 10 años. Entonces, y sí fue parte importante, porque empezó muy bien con Barkley, pero en la segunda parte ya no tanto. Y sí sacó momentos importantes, juegos importantes, y de bola ha demostrado ser un buen coach de corebacks a lo largo Sí, de su trayectoria en donde haya estado. Entonces, da esperanza. Gino Smith en Seattle también firma un contrato importante, a lo mejor no tanto, pero ahí se queda con Seattle. claro. No tan costoso como dices. Y obviamente todavía tiene un equipo mucho más joven alrededor, ¿verdad? Y la exigencia de una ciudad como Seattle, aunque sean muy aficionados al fútbol americano, pero es diferente que lo que es Nueva York, ¿no? Sí, no, y tiene mejores receptores. Digo, tienes a Tyler Claro, Lockett y a Dike Metcalf con qué trabajar. No tienes eso en el caso específico de Gigantes, que tienes que rodear a Daniel Jones de cierto, mejores receptores. cierto, cierto. Eso es principal. Porque hasta algún punto, y aquí es lo difícil para la posición de corredor, ahorita mencionaste a Saquon Barkley. A veces esos corredores a nosotros son un poquito más reemplazables. Porque Barkley ha estado mucho más lesionado que un Daniel Jones. Ha estado mucho más lesionado. Entonces, ¿qué garantía me das de que Barkley va a estar sano? Y invertir mucho dinero, que esta temporada estuvo sano apenas. Y hasta, o sea, no fue la temporada completa. Empezó arriba y no sé, no terminó como inició. No estuvo mal, pero no terminó como inició. En el Claro, caso de claro. Barkley. No, no, de acuerdo. Obviamente mi comentario no va por el lado de si merecía el contrato Barkley en lugar de Daniel Jones, sino mi comentario va en relación a, pues hablando de lo que había en el mercado de mariscales de campo, pues termina llevándose muy, muy buena lana para un elemento que en el papel, ¿sí? Pues por ningún especialista está catalogado como un top, ¿sí? Es un buen coreback, cumplidor, con potencial, con un físico importante, pero que a final de cuentas tuvo apenas su primer temporada rescatable. Esa es la verdad de las cosas. Ahora, por el otro lado vemos también una tendencia, Pepe, y tu opinión al respecto, cómo la posición de corredor, pues obviamente ha seguido cediendo terreno en la importancia que en alguna ocasión tuvo dentro de los esquemas de juego y dentro de la NFL. Antes era pues tal vez la pieza más importante a la ofensiva y ahora pues realmente vemos a Tony Pollard, a Josh Jacobs, que todos terminan siendo pues teniendo la etiqueta de jugador franquicia en lugar de decir pues aquí va la lana. Digo, hablando, pongo de ejemplo obviamente a Josh Jacobs, porque dices tú, pues de entrada es digo, el número uno en la NFL en la temporada 2022. Entonces, ¿cómo ves esto? También Barkley obviamente es otro mismo de los que
de que termina jugando con una etiqueta, en el caso de él, de no exclusiva de jugador franquicia, pero ¿cómo ves a la posición en general y en lo particular los casos de esos que te mencioné, aunque obviamente Pollard pues viene saliendo de una lesión, ¿no? Pero de un año pues mucho mejor ya superando a Ezequiel Elliott, ¿no? Pues es que mira, para mí, no es que haya perdido importancia en la posición, sin embargo, encontrado que los corredores pueden encontrar esa efectividad más barata. Las yardas no se están enfocando, nada más que les den las yardas necesarias, ¿no? Que sí tengan sus 100 yardas, sus 1000 yardas, cerca de eso, y algunas anotaciones. Y han demostrado, yo creo que cuando vieron jugadores como Terrell Davis salieron en la sexta ronda de draft y así, y salen algunos en las segundas, terceras rondas, son jugadores más económicos. Que Claro, si el jugador que se le acaba su contrato novato, le tienes que pagar como un veterano y eso se vuelve más costoso. Entonces, si alguien te puede dar eso más barato que es un jugador que sale del draft de segunda o tercera ronda, lo vas a tomar, lo vas, lo vas a aceptar. Y eso para mí es lo que yo en lo particular me llevo así del por qué. Yo no estoy de acuerdo con un Titanes que un Derek Henry parece que lo quieren vender, yo no lo vendería. Yo los Titanes estaba aquí arriba hace unos años, venden a J. Brown, ahora así venden a es. Derek Henry. Yo creo que si tienes un quarterback, no sé, un Daniel Jones, vamos a decir, que se hubiera estado libre, Daniel Jones, vas por él, es aceptable, y los tienes ahí, ¿por qué no? ¿Verdad? Yo así pensando, así de que te quedas con AJ Brown y el año pasado y ves que no está funcionando tan o el que seleccionaste, pues vas por un Daniel Jones y ves que con él puedes hacer efectivo, a lo mejor puedes ganar un Super Bowl con él, no sé, si tienes algunas piezas como estos jugadores que menciono. Yo sí, yo creo que es más que eso, Chuy, más que no importe o que no es tan necesario, simplemente, y yo sí creo que hay jugadores que hacen diferencias, es decir, un Trevor Sí, Davis, luego lo que hicieron, sabe que un Mike Anderson o un Landis Gary, sí llegaron a las 1000 yardas, pero vemos las 1000 yardas de unos con las 1000 yardas o 2000 yardas de Trevor Davis, sí te das cuenta que hay diferencias, claro, ¿no? O sea, si te das cuenta de la efectividad que hace alguien que acarrea, por eso hay que interpretar los números, porque cuando los números están fríos, pero ¿quién te carga con alguna posición? ¿Quién te carga a un equipo? ¿Quién es el que...? Y yo sí creo que es diferente, pero en las sumidas cuentas, Chuy, creo que me extendí mucho la respuesta, pero el mensaje es, buscan a alguien barato. Es más barato un jugador del draft que ya claro. alguien que se le acabó su contrato. ¿No? Claro, claro, así es. Y sobre todo porque hay que balancear, pues obviamente el tope El salarial tope que salarial. tienes y definitivamente ese jugador novato que los primeros 5 años pues te da un sueldo mucho más bajo y pues hay que jugar, y los gerentes generales tienen que jugar Y el problema con para el ese corredor es que presupuesto, ¿ah? cuando llega a ser veterano, los equipos dicen, ya tienen muchos golpes, Así es, cuidado, ya no es lo mismo, porque es una posición que se cae más rápido. Es difícil ser corredor. así No tienes es, muchos años de vida en la liga. así es, no, sin duda, Otro tema así rápido, pues es lo de los fallecimientos. Uno, Otis Taylor, que a lo mejor la gente no lo va a tener tanto en mente, pero la anotación importante que define el Super Bowl 4, que Padden asegura el Super Bowl así 4 de es, Kansas City ante Minnesota, fue parte también del primer Super Bowl con Kansas, receptor principal de esos Chiefs revolucionarios, realmente. De Hagstrom fue un equipo verdaderamente revolucionario, ofensivamente, defensivamente. Y obviamente lo de Bob Grant, ¿no? así es, Que 95 años de edad, mucha pila parece que tenía todavía el señor, todavía era alguien que Kevin O'Connell, el nuevo coach, o sea, imagínate, yo creo que Kevin O'Connell no estaba ni sus papás a lo mejor estaban en planes cuando estaba el, todavía estaba Bob Grant en la NFL, cuando empezó Bob Grant de head coach, nada más para que nos demos una idea. Aunque no lo crean, Bob Grant fue campeón en la NBA, así es, fue campeón con los Lakers de Minneapolis en 1950. Entonces se puede decir que
de las figuras deportivas de Minnesota más importante que ha tenido el estado, porque es el más importante que haya tenido el estado de Minnesota. Y no, una leyenda, Bob Grant, la verdad de las cosas es que fue el entrenador que llevó a los equipos de los vikingos a sus 4 participaciones en el Supertazón, sí, entonces, legendario coach en jefe, dominador, sobre todo los 70s, grandes años que tuvo con Minnesota, eran él y Chuck Knox, que era, pues, fue el entrenador en jefe del equipo de los Carneros de Los Ángeles en aquellas épocas, y obviamente Tom Landry. Esos 3 eran los que dominaban pues la conferencia nacional, y los antiguos Pieles Rojas de Washington, pues era George Allen, eran pues los que dominaban la conferencia nacional en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, un monstruoso y legendario entrenador en jefe, Oris Taylor, como tú bien lo mencionas también, pues importante receptor abierto de un equipo que tenía muy buenos corredores y tenía aparte un Len Dawson que estaba pues en su momento más importante precisamente en esa época de los supertazones. Entonces, pues lograron su primer título. 50 años después, pues vendrían a ganar el segundo supertazón, hasta que, bueno, pues ahora están haciendo esta franquicia enorme, pues de la mano de Patrick Mahomes, mi Pepe. Y fallece también John Brockington, un corredor tanto de poder como halfback, que pues fue parte importante del equipo de los empacadores de Green Bay en los años 70. Jugó de 1971 a 1977 con la escuadra de Green Bay, y pues bueno, en 77, ya iniciada la temporada, es transferido a la escuadra de los Jefes de Kansas City, donde termina su carrera ese mismo año. Pero John Brockington fue, por una parte, el novato del año a la ofensiva en 1971 al ingresar a la liga, e igualmente es miembro de la escuadra de todos los tiempos en el fútbol americano colegial del equipo de Ohio State, universidad en la que militó en su época colegial. Por otro lado, el primer corredor en la NFL en alcanzar la marca de las 1,000 yardas o más en sus 3 primeras temporadas en la liga. En total corrió pues apenas arribita de las 5,000 yardas, pero un jugador pues importante, que pues jugó en una época donde el ataque terrestre era de vital importancia. Y pues yo creo que para cerrar, pues también ahí comentarles por el lado ameno, y ahorita que estamos en época de receso, pues 2 películas que ya están en streaming, que hablan de fútbol americano. Por un lado, pues la de Fantasy Football, que es una, pues haz de cuenta aquella que había de La Roca, de donde salía como papá y tenía una hijita, etcétera. Pues haz de cuenta que acá es, pero jóvenes, y pues sale un jugador que es interpretado por Omari Hardwick, que sale siendo un jugador de NFL. No les spoileo la película, está entretenida, sale por ahí con su esposa, su hija, y pues es una película de Nickelodeon que pues es para jóvenes y está muy entretenida, la verdad de las cosas. Y por el otro lado, pues en esa película sale de entrada Tony González, sale participando en este film. Y por otro lado, y ahora pues estamos en todo lo que es época de premiaciones y de los Óscares y todo, pues obviamente también la de 84 Brady, que pues ya también podemos verla en streaming, y que salen pues 4 leyendas del cine como Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno, y obviamente pues Sally Field. Está entretenida la película, no es una superproducción, pero bueno, pues a los que nos gusta el fútbol americano, sale por ahí Dania Mendola, sale Rob Gronkowski, y obviamente pues el mismo Llegué a Tom ver, Brady. es que después de ese resumen de la película, era que Jane Fonda cuando tenía 20 30 años era de top, ¿eh? Era top, top, top. Muy dinámica, muy alegre, etcétera, ¿no, Pepe?
Sí, o sea, yo sí había, sí, alguien hizo un blog de eso de que Jane Fonda, pues, en los 60, 70, pues, era así de las actrices bastante guapas, ¿no? De aquella época. Y fue esposa de Ted Turner, el dueño de los Bravos de Atlanta y de CNN Headline News y CNN y en Atlanta, un ícono. Se ve buena la de Brady, se ve divertida, se ve de esas Está que amena, te la vas pasas a el pasar rato un bien, poco. no creo que te tomes en serio. Es de la vida real. El Así trailer está es, mejor de lo que yo pensaba. O sea, cuando el trailer sí te haga los, déjame la echo. así es. Y ahí al final, sin spoilear, pero bueno, pues Ganaron el Super Bowl. así es, Es verdad, al final exactamente. ganaron el Super Bowl. Es verdad. Pero bueno, mi Pepe, pues vámonos y pues nos Vamos. vemos el próximo mes. Obviamente, si hay notas que no hayamos mencionado y que sean muy importantes en lo que resta de este agencia libre, pues bueno, ya estaremos contactándonos de nueva cuenta con todos. Si no, pues bueno, previo a lo que es el draft de abril, recordemos que las dos formas de fortalecer a las cuadras son una a través de la agencia libre y la otra a través del draft. Entonces, pues los equipos con ese tope salarial con el que tienen, pues tienen los gerentes generales y los entrenadores en jefe que planificar el presente y futuro de sus escuadras, los bombazos que arrancaron en esta agencia libre, sobre todo pues en la posición más candente de todos y con jugadores que independientemente de ella habrá que ver el desempeño que tienen Pepe como Aaron Rodgers, pero que a final de cuentas pues es la posición que vende y es la posición de los reflectores. Yo creo que él está preparando definitivamente el final de su carrera, le gusta el glamour cada vez más, le gusta la pachanga cada vez más y pues definitivamente pues no hay quienes ni las novias, ya ves que han dado con actrices, etcétera, que pues se van a querer ir a encerrar allá a Green Bay a 40 bajo cero, cuando pueden estar obviamente en Nueva York, en el mundo de la farándula, ¿no, Pepe? Sí, definitivamente, digo. Eh, es, es difícil, o sea, es difícil de comprender. Yo no iría por eso, sobre todo con esta onda de tráeme a mis jugadores. Así es. Sobre todo con eso, Ese es el gran error, ¿verdad? Digo, ya no tiene la edad para pedir eso. Estás pidiendo cambiar una franquicia por un año, dos, no así lo es. veo que valga la pena. Así es. Pero bueno, mi Pepe, pues vámonos entonces y pues qué Vámonos. gustado en saludarlos y estamos a la espera de lo que es el draft y por lo pronto pues a disfrutar el resto de la agencia libre. Un abrazo, mi Pepe, un saludo para todos amigos. Abrazo.